Bueno, entonces vamos a ver estas características de nuestra religión, que es, no somos judíos, pero Jesús era judío. Entonces tenemos raíces, tenemos que comprender ese pensar, actuar, sentir de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Porque como decíamos hace 8, pues Jesús cuando, como judío, lo que tenía era la Torá, y lo que leía era la Torá, y lo que formaba parte de su religiosidad era la Torá, y eso era lo que tenía, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener eso claro, y para entenderlo a él, tenemos que encontrar estas raíces, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tiene nuestra religión al ser revelada? Bueno, lo primero es que en la historia Dios se da a conocer, Él se revela. Oigan, eso es importantísimo, encontrar en los textos el rostro de Dios. ¿Cómo actúa en relación a nuestra forma de actuar, de responderle, de recibirle? ¿Cómo es? Y siempre vamos a descubrir que hay una gran paciencia hasta el día de hoy. Fíjense que cuando la gente hablaba de la pandemia y decía, sí, es que ya tanto mal que hemos hecho y que el aborto y que esto y que el otro y una gran lista de todo el mal que he hecho, o sea, las personas están conscientes del mal y ya cualquier cosa que pueda pasar, pues dice, sí, la verdad es que ya lo merecemos, pero no, se fijan que no. Entonces sí, hay personas que por lo que sea, pues eh, murieron y hay personas que aún hay consecuencias que se están viviendo, secuelas en salud, pero, pero ya no podemos entender ni que es un castigo, ni que es porque ya Dios se cansó, porque somos totalmente malos. Eso no es lo revelado. Nosotros estamos viendo lo que Dios revela, las características. Y en la historia, nosotros vamos a ver muchos temas en los cuales el mal es muy grande. Y sin embargo, vamos a encontrar la forma literaria que va a decir que sí, que ya está cansado, que ya, no, ya se arrepintió de haber creado al hombre, pero el hecho es que la historia continúa. Entonces, no, la historia que se nos presenta no es una propuesta a un escape. O sea, no es cierto que es opio del pueblo y que nosotros estamos pensando en una vida después de la muerte. No, no se trata de eso. Esa es como la plenitud, pero es una plenitud que se vive desde ahora. ¿Y cómo es que se vive desde ahora? Pues vuelvo a repetir lo mismo que empecé diciendo. Pues el ser existe, el ser se me presenta y yo le respondo libremente. Y cuando me doy cuenta de que cualquier acto va a distorsionar o me va a alejar de esa amistad, pues yo prefiero simplemente no desarrollar ese acto. Es libre decisión mía, no porque sea fanática ni porque sea retrógrada, sino porque la experiencia con ese ser no me la inventé. He tenido experiencia a lo largo de la vida y me doy cuenta de que hay 1000 cosas que yo no pude haber hecho por mí misma. Entonces, en la historia se da el testimonio. Por eso van a encontrar ustedes que el Éxodo va a ser uno de los temas fundantes del judaísmo, porque pues ellos lo vivieron. Por supuesto que fue una generación antiquísima la que vivió eso, pero fíjense que aquí entra otro elemento sumamente importante, la transmisión oral, que muchas veces nosotros la podemos, pues no le podemos dar el valor suficiente, pues decir, no, pues de tantas generaciones, cuántas cosas cambiaron, cuántas cosas las pusieron de más, y puede que sí, puede que no, pero hay un tema que nosotros lo tenemos que también se puede atestiguar. Por ejemplo, hay momentos muy difíciles y, por ejemplo, ahorita Nicaragua lo está viviendo.
un momento de persecución. Pongo Nicaragua porque podría poner otro lugar, ¿verdad? Pero digamos Nicaragua está aquí en Centroamérica. Y entonces vemos que hay temas que se tienen que hacer con una discreción, pero casi que no se dice con discreción, sino casi en clave. Entonces, para hacer en clave hay que utilizar las palabras precisas que se tienen que transmitir precisamente. Y eso es lo que encontramos en todos estos momentos, digamos, de la historia, cuando todavía no había material escrito. La gente, las generaciones, le interesaba muchísimo transmitir las experiencias y puede ser que en algún momento se inflaran los números o se utilizaran pues grandes relatos etiológicos o grandes epopeyas, puede ser, pero en el punto central de la revelación es que Dios está salvando. Por ejemplo, en el Éxodo, pues el faraón se ha tomado los papeles de una divinidad y aunque la esclavitud no es, por decir así, es un mal, pero es un mal pues por la codicia, por la ambición, es un mal que se genera a raíz de conductas humanas. Y este personaje, el faraón, pues se ha tomado ese papel de Dios que no le corresponde. Entonces vamos a ver a través de las epopeyas, de las leyendas, del paso del Mar Rojo, vamos a ver cómo es que la iniciativa amorosa de Dios salva de la esclavitud a aquellos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. El texto va a decir, y Dios se acordó y Dios escuchó. Y no es que a Dios se le haya olvidado o que de pronto se despertó y oyó el grito de que de que están esclavos y los están pues tratando mal, sino que ya hemos dicho la forma literaria, los vehículos literarios que van a hacer que nosotros nos fijemos en la acción liberadora de Dios. Entonces, ese mismo Dios que creó, ese mismo Dios eligió a Abraham para salvarlo al todo el periodo tribal. Ese mismo Dios está sacando de la esclavitud al éxodo, ¿verdad? Al éxodo, está salvando. Entonces, el pecado, entonces, se fijan ustedes que ahí se va dando, aunque no dice que es pecado ni nada de eso, pero se va dando como un hecho histórico que, que depende del mal uso o del uso irresponsable de la libertad. O sea, Egipto quería ser grande, quería tener grandes construcciones, quería que le saliera todo barato, ¿verdad? Y entonces estaba haciendo mal uso de esa libertad y de su libertad de actuar. Y entonces estaba oprimiendo a una descendencia que ya había sido elegida. Entonces vamos a ver en todos esos relatos que luego ya la forma literaria va a decir, bueno, y que si realmente pasaron el Mar Rojo, y que si realmente el maná, y que si todo, que si realmente, sí, puede que la hermenéutica o que luego los contextos le den una interpretación de distintas maneras y está bien. Por ejemplo, que el maná era una sustancia que caía de los árboles y las codornices eran pues la bandada que migraba de pájaros o de codornices y el paso de Marruecos pues la entrada de un río que de pronto no está entrando y entonces pueden pasar. Todo eso está perfecto y puede ser. Pero lo importante es Dios que está salvando a través de circunstancias como ustedes quieran, pero hay un punto aquí que no se puede entender. ¿Que cuál es? ¿Por qué el mismo faraón es el que decide después de la muerte del primogénito que ellos se vayan? Porque es el mismo faraón el que decide que se vayan, ¿verdad? Y luego pues se arrepiente y los persigue.
Entonces ahí hay toda una interpretación interesante de cómo ese Dios que salva, Yahvé que salva, es dueño de las voluntades, es dueño de la naturaleza, pues es el creador, ¿verdad? Y hace uso de todo su poderío, de todas sus capacidades para librar a estos esclavos. Entonces, si tenía que demostrar de alguna manera eso, pues ya ven ustedes que hay dos cantos en el Nuevo Testamento, el Benedictus, que es el que canta Zacarías, pues es un himno que tenemos en la Sagrada Escritura en el primer capítulo de Lucas, y el Magnificat de María, que los dos temas pues alaban ese poder de Dios, pero oigan lo que dice la parte del Benedicto. ¿Para qué es la salvación, la liberación? Dice, para que libres de temor y arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia todos los días de nuestra vida. O sea, vuelve al tema que les estaba diciendo hace un momento, para restablecer esa amistad, esa relación rota por el pecado. Vuelvan a repensar ese párrafo del Benedictus, para concedernos que libres de temor, o sea, libres del miedo, y arrancados de las manos de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Entonces, la salvación, por tanto, tiene que tocar ante todo la historia que el hombre está construyendo con su propia libertad. Y entonces, por supuesto que aquí ustedes ven todo el proceso en el Éxodo, ¿verdad? Porque ven que primero se llegó al diálogo, se llegó a pedir, pues no se irrumpió de una manera, sino que ante la necedad, ante la terquedad, ante la resistencia, pues ya vemos las consecuencias, ¿verdad? Es importante que vayamos descubriendo en esos textos entonces la acción salvadora de Dios. En este tema se habla, hay un escritor dominico, Gustavo Gutiérrez, ¿verdad? Antes de la teología de la liberación tenía mucho material, pero pues el tema de la teología de la liberación, como pueden entender ahorita, en la teología de la prosperidad que utilizan los otros movimientos cristianos, se basan solo en una parte de la escritura. Y desde esa parte de la escritura elaboran todo un desarrollo o toda una teología, pues, ¿no? Entonces, la teología de la prosperidad está basada en el periodo tribal de Abraham, Isaac y Jacob, donde Dios promete a Abraham y vamos viendo que Dios va cumpliendo, ¿verdad? La promesa, y él tiene, pues, muchas cosas. Se vuelve, pues, diríamos hoy, millonario, porque le creyó a Dios, porque de alguna manera hay un pasaje donde ya es tanto lo que tienen de ganado y de tantas riquezas, que Lot le dice, no, mira, ya tenemos que dividirnos de verdad, porque es tanto. Y entonces, en el tema de la fe, hay un tema que es donde realmente podemos comprender después a Jesús. La convicción que nuestra vida está en las manos de ese creador. Primero, de que soy criatura, ¿verdad? O sea, fui creada. Y la convicción de que mi futuro está en su providencia, ¿verdad? Entonces, lo tenemos con Abraham, cuando Lot le dice que hay que separarse, ¿verdad? Y Abraham le dice, bueno, escoge tú la parte que más te guste. Si tú escoges para el norte, yo voy para el sur. Si tú para el oriente, yo para el occidente. Y obviamente Lot vio la parte más frondosa y la mejor y la más rica y escogió esa, ¿verdad? Y tristemente, pues es el resultado de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Más adelante. Más por la promesa que Dios ha hecho a Abraham de ser bendición para él y sus descendientes, pues Lot logra salir de Sodoma y ahí también se desarrolla otra historia. Bueno,
Entonces, sí vemos el sentido de la fe, ¿verdad? La convicción no es la creencia. Fíjense que no estoy usando la creencia. La fe no es la creencia, es la convicción de que mi vida está en las manos de quien me creó. Y entonces dice que la vocación única a la salvación, más allá de toda distensión, valoriza religiosamente en forma totalmente nueva el actuar del hombre en la historia. Cristiano o no cristiano, la construcción de una sociedad justa tiene valor de aceptación del reino, o en términos que son más cercanos, participar en el proceso de liberación del hombre es ya, en cierto modo, obra de la salvación. Entonces, aquí lo que está diciendo es que todo ser humano, la vocación, el ser humano por naturaleza, por llamada, pues más allá de cualquier cosa que sea o no cristiano, que crea o no crea, lo que se va a notar es su actuar como hombre en la historia. ¿Cómo es su manera de actuar, verdad? Si quiere construir una sociedad justa, ¿verdad? Si hace eso, pues ya saben ustedes, ¿verdad? Que las cosas a esa persona no le van a ir tan bien, porque pues tendrá que hablar más de una vez y eso que va a decir, pues no le va a agradar a nadie, ¿verdad? Tendrá que decir algunas cosas, tendrá que hacer algunas otras y a nadie le va a gustar, ¿verdad? Por eso dice que en ese sentido, esa actuación de ese ser que quiere hacer una sociedad justa tiene valor de aceptación en el reino, sea cristiano o no, sea religioso o no, tiene valor de aceptación en el reino, porque de alguna manera está participando en el proceso de liberación de un ser humano o de varios seres humanos. Dios guarde, fíjense, cuando tenemos a nuestro cargo gente, ¿verdad? Y entonces, pues ahí tenemos que ver, ¿verdad? Si nosotros realmente estamos trabajando por la construcción de una sociedad justa. Y entonces, ya ahí ya está entrando la obra de la salvación. Y lo que dice Gustavo Gutiérrez es que, pues, la fe, lo único que tiene que hacer es, desde esa perspectiva de justicia, movilizar a las personas, ¿verdad? Hoy la lectura de hoy de la Eucaristía, pues hablaba de eso, ¿verdad? El Evangelio hablaba de cómo el dueño de la viña va a llamar a trabajar a gente a las 5 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3, a las 6 o a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y él ofrece pagar un denario y les da un denario a todo el mundo y resulta que los de la mañana sintieron injusto eso. Eh, y mucha gente lo lee así de superficial y dice, sí, fue injusto, porque los de la mañana trabajaron todo el día. Lo está interpretando en términos económicos desde nuestra época, ¿verdad? Eso se llama anacronismo. Cuando nosotros tenemos criterios de nuestra época y estamos, pues, juzgando o interpretando otra época desde nuestros criterios actuales. Y peor todavía cuando estamos estamos leyendo un tema teológico y le estamos dando una interpretación económica, financiera, ¿verdad? De, 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 de salario. Y lo que está diciendo ahí es un tema de salvación. O sea, es la fe, puso en movilidad a todos a trabajar, los llamó a su viña y a todos les dio lo mismo, porque la invitación al trabajo de la salvación, pues es para todos. Y pues unos serán llamados muy temprano y estarán siempre, y otros en último momento. Eso también está
está desarrollado en los evangelios, ¿verdad? Por ejemplo, el que muere al lado de la cruz, que es un ladrón, pues muere como ladrón convertido, ¿verdad? Ya no tiene chance de reparar mucho lo que hizo, pero le cree a Jesús y bueno, ahí está el tema, ¿verdad? Entonces son temas de la salvación y la primera lectura de hoy pues hablaba justamente de que los pastores, en lugar de apacentar a las ovejas, pues se alimentan de ellas, ¿verdad? Y eso es algo que vamos a ver también con el tema del profetismo. No es tanto hacer una denuncia de corrupción ante los pastores, sino que demostrar por qué el mal se desarrolla de tal manera en la sociedad, porque los encargados, pues los llamados, los que están encargados para trabajar en esta salvación, pues no se preocupan. Pero el tema no termina dramáticamente, sino que Dios mismo dice, Yahvé dice, bueno, pues entonces me voy a encargar yo de hacerlo, ¿verdad? Porque ya que no hay nadie que lo pueda hacer, y es donde el Salmo dice, pues el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, vamos teniendo ese hilo conductor y vamos viendo que el tema sigue siendo de la salvación, ¿verdad? Y lo estamos viendo dentro de esa historia humana. Y entonces aquí habla de que no hay dos historias, historia humana e historia de la salvación. Según la revelación, el pecado, fíjense, esto ya lo estábamos hablando hace un rato, según la revelación, el pecado es una acción personal, ¿verdad? Y por lo tanto, le corresponde la salvación revelada de una manera personal. O sea, para salvar, la intervención de Dios tiene que ser personal, ya que la ofensa es personal o la ruptura de la amistad es personal, pues la intervención de salvación es personal, ¿verdad? Y en este caso, ahí vemos en todos los temas que se desarrollan en la escritura, que, que la intervención de Dios en todos los momentos de salvación es libre, ¿verdad? Nadie es iniciativa del ser, es libre y por lo tanto, pues ya solo le corresponde al ser humano eh, recibirla, aceptarla y corresponder. Por eso se van a dar cuenta ustedes en el relato de Zaqueo, donde Jesús entra a la casa de un personaje que su trabajo era de publicano y como en su trabajo tenía la oportunidad de quedarse con mucho dinero, porque cobraba impuesto y una parte le daba al templo, otra parte le daba a Roma y otra parte se quedaba él. Pero imagínense entonces lo que cargaban al pueblo para que fuera la parte así equitativa para todo el mundo. Entonces, la gente del pueblo pues no los quería a los que trabajaban como publicanos. Mateo era uno de ellos, ¿verdad? Entonces también era odiado igual que Zaqueo por el pueblo. Pero vemos que Jesús lo escoge como discípulo a Mateo y entra a la casa de Zaqueo, ¿verdad? Y Zaqueo, ustedes ven en ese relato, Jesús no dice nada más que voy a entrar a comer a tu casa. Le dice, bájate del sicomoro porque yo voy a comer hoy a tu casa. Y aquel se baja y entra a su casa y la gente se queda hablando mal de Jesús, no de Zaqueo, porque ya se sabía. Y bueno, si este fuera, no iría a una casa así. Entonces, y de ahí no se ve nada más, solo la reacción de Zaqueo, ¿verdad? Jesús no lo regaña, no le dice nada, solo lo acoge con amor, y ahí vemos un acto salvador de Dios, sin palabras, sin regaños, sin imposiciones, sin excomuniones, ¿se fijan? Entonces, ven, ante ese acto de amor, la reacción de Zaqueo es automática, como tendría que ser la de todo ser humano. Y dice, no, yo voy a devolver lo que me he quitado hasta 4 veces y bueno, y ahí hay todo. Y Jesús dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Entonces ya ustedes se pueden ir dando cuenta, ¿verdad?
de que la acción libre de Dios necesita una respuesta libre del hombre. Entonces, falta, dice, ¿ustedes me están escuchando? Porque dice aquí mi computadora que tengo mala la conexión. ¿Me están escuchando? Sí se escucha. Ah, Solo bueno. se perdió como unos 2 segunditos, 2, 3 segundos, pero sí se escucha bien. Ok, es que dice, aquí me sale, como la internet está mal. Bueno, entonces se dan cuenta ustedes que falta conocer realmente en plenitud el tema de la salvación. Ir entendiendo cómo son los designios salvadores de Dios que se realizan a través de la persona de Jesús, que se pone totalmente a disposición de Dios. Fíjense que si ustedes van comprendiendo esto, ustedes van a comprender con toda facilidad la pasión y la muerte de Jesús. Van a entender por qué realmente Él no pelea por la vida, va como un corderito. Él, él está convencido de quién tiene, en dónde está su vida, en las manos de quién está su vida. Él está convencidísimo. Y entonces no importa, lo niegan, lo entregan, lo traicionan, lo abandonan, pero él sabe dónde está, él sabe. Él no tiene esa sospecha que tenemos nosotros cuando empiezan las tribulaciones, de que qué está pasando, que si es castigo. Fíjense que es muy fácil pensar que es castigo, ¿verdad? Porque como está claro que todos somos pecadores, ¿verdad? Que todos faltamos en muchas formas. Por supuesto que pasa algo y yo oigo a personas que dicen, es que no sé ni qué hice, que Dios me está castigando. Entonces no hay un tema de Dios salvador, sino hay un tema de Dios auditor, ¿verdad? ¿Dónde lleva un control de mis fallas, de mis errores? Y esa auditoría, ahorita hay como un balance. Entonces, en este balance, pues siempre vamos a salir perdiendo nosotros. O sea, el interpretar que estamos siendo castigados, pues siempre va a ser lógico. Siempre va a ser así, pero no es esa la interpretación porque no es esa la revelación. La revelación no es que Dios sea un auditor y que venga a castigar, no es esa. Es que Él es un salvador y viene a salvar por iniciativa propia de amor. Entonces es importante entender esos designios del Padre, ¿verdad? Y entender que no hay dos historias, ¿verdad? La humana y como que la humana estuviera como obstruyendo los proyectos y los planes de Dios, ¿verdad? Hay un solo devenir que ahí es donde nosotros entendemos a Jesús, que ha asumido irreversiblemente esa historia humana, la historia completa, no solamente su momento histórico, sino la historia de la humanidad la ha asumido. ¿Y por qué la ha asumido? Porque se supone que desde el principio de la revelación, Dios ha querido tener una relación íntima con el ser humano y lo ha logrado en algunos momentos, no al 100%, pero sí, por ejemplo, Abraham dice, cuando el Salmo habla de Abraham, dice que es su amigo. Y Isaac dice que es su siervo, o sea, su servidor. Y Jacobo, Israel, dice es su consagrado, ¿verdad? Tenemos pues imágenes de personas que le han creído. Luego dice, Moisés es su profeta, o sea, su voz, ¿verdad? Vamos teniendo ahí revelaciones de cómo va actuando Dios. Dice que si la Biblia considerara el mal como algo que se salió así como cuando apareció el COVID, que no se sabía de dónde salió, que si salió de no sé qué animal o de no sé qué laboratorio, de no sé, si dice que si la Biblia considerara el mal como algo que se insertó en la naturaleza, entonces los medios de salvación que propondría serían de tipo natural, que es lo lógico. Miren, por ejemplo,
¿Cómo venía el COVID? Bueno, pues era un virus y pues ¿dónde salió? Pues no se sabe, pero bueno, era un virus. Ya sea que salió de un animal, de un laboratorio, de donde sea, era un virus. Entonces, era natural y su, la vacuna, pues era para pelear, ¿verdad? Contra ese virus. Entonces, es un medio natural y otro medio natural. Entonces, si la Biblia considerara que así fuera el mal, pues así sería lo que nos propondría como medio de la salvación. Pero no, como es un acto libre, personal del ser humano, pues entonces la salvación tiene también que ser un acto libre y personal de otro ser humano. Entonces ahí es donde vemos que Jesús asume irreversiblemente ese acto salvador, ¿no? Entonces no se debe reducir la historia de la salvación en la historia humana, porque entonces nosotros lo que encontraríamos es una historia de pecado, ¿verdad? Que es lo que decimos siempre. ¿Y por qué David, si todo el pecado que cometió David, fue que era un asesino, que era esto, que era el otro? ¿Y por qué? Bueno, porque ahí está la acción salvadora de Dios. ¿Y por qué? Bueno, pues ahí vamos a ir viendo para entender eso. Ya se va a volver a acabar dentro de 7 minutos. ¿Sí, Rosana? Licenciada, y cuando se habla mucho sobre el karma y todo lo Ujú. que mencionan, y es karma, y entonces pues la gente empieza a mencionar la palabra y aprender qué es el karma y que, bueno, estoy recibiendo lo que hice. Bien interesante, ¿verdad? Con, con ese tipo de comentarios y que se los manejan mucho. eh, y es tan actual, siempre se piensa eso, pensamos, Pero ¿sabe por qué, Rosana? ¿sí? Porque ese es un tema, el karma no es una palabra que venga revelada, para empezar, esa no la va a encontrar usted en la Biblia. Esa la va a encontrar hoy. ¿Por qué dice usted que es actualizada? Porque pertenece a la New Age. Y la New Sí, Age es la mezcla de muchas creencias de distintos, del hinduismo, del budismo, del judaísmo, del cristianismo y de todo lo que se le pueda ocurrir. Entonces, por ejemplo, el karma es un tema hindú más que budista, ¿verdad? Porque el karma es, ellos lo tienen porque, por ejemplo, ellos creen en la reencarnación. Entonces, cuando hay estratos sociales que son muy bajos, pues ellos, la única manera que tienen de interpretarlo es que es el karma, porque a saber que hicieron en la otra vida fueron tan malos que hoy nacieron en el estrato más bajo, que pueden llegar a ser incluso hasta un animal, no necesariamente una pobreza humana, sino que puede ser hasta una rata. Por eso a veces ellos no matan ni a las ratas ni nada, porque no saben si son sus tíos, sus hermanos o a saber ni quién, porque es el karma. sí. Pero esa es otra religión, es otra mentalidad, es el hinduismo. ¿Pero por qué es actual? Porque hay un nuevo movimiento que se llama New Age, que tiene toda esa variedad de creencias. Y ante la poca formación que tenemos de nuestra verdadera fe, pues entonces vamos incluyendo y nos vamos perdiendo. El objetivo de este diplomado es ir aclarando nuestros temas de fe, irlos fundamentando para saber realmente por qué creemos lo que creemos. Sí, y yo quisiera que cuando nosotros, por ejemplo, si es que se logra que nos podamos reunir el último sábado de este mes, que ustedes me irán diciendo si sí o si no, al final del primer tema hay una parte que se llama profundización del tema y habla de un círculo bíblico y presenta varias preguntas ahí. A mí me gustaría que tanto del tema 1 y del tema 2 que estamos trabajando, que es la fe y el mal, que por lo menos si lográramos reunirnos este sábado, de este fin de semana, no este que viene, sino hasta el otro, pues que fuéramos preparados con lo que ahí dice, para que nosotros podamos discutir sobre eso y afianzar nuestra fe, ¿verdad?
Esta otra cita que tenemos aquí también es de Vaticano II. Entonces tenemos que tener cuidado con los temas, ¿verdad? Porque como usted dice, son muy actuales, pero bueno, no pertenecen a nuestra fe revelada, porque en ningún momento en la Escritura se revela la encarnación. Fíjese, la reencarnación, perdón. Fíjese que habría un tema que podría darle como esa idea. Por ejemplo, cuando dice que como Elías resulta que no murió, sino que el texto dice de que fue arrebatado por un carro de fuego. Sí. Era una leyenda o lo que sea, pero eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces se tenía la idea de que iba a regresar en ese carro de fuego. Pero no está hablando de reencarnación, está hablando de un retorno, ¿verdad? Entonces, cuando dicen, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan Bautista, porque Juan ya se había muerto, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez podía tener alguna idea, pero no ese es el sentido, ¿verdad? No ese es el sentido, pero podría darle a la gente una interpretación desde esa perspectiva. Es decir, sí, la Biblia sí habla de la encarnación o de la reencarnación, mejor dicho, porque, por ejemplo, pregunta, o por ejemplo, cuando dice que Elías ha de venir otra vez, y yo les aseguro que Elías ya vino, y dice, y hablaba de Juan el Bautista, pero no tanto porque se reencarnó, sino la misión que tuvo Juan el Bautista fue realmente como de un profeta, ¿verdad? Incluso dice sus vestiduras eran como la de Elías. Entonces, uno tiene que ir comprendiendo el hilo conductor que se va dando en la Sagrada Escritura para ver realmente lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que Dios revela? Entonces, el tema del karma no lo va a encontrar usted en la Escritura más que en esas pequeñas líneas, que no es ese su sentido, ¿verdad? Bueno, entonces 2 minutos y se va a volver a acabar. ¿Cómo van? ¿Están cansados de conectarse y desconectarse? Está fácil conectarse, licenciada. Sí, No no está tan terrible, ¿verdad? ha funcionado bien por el momento, que a Sí, veces se complica. gracias a Dios, sí. Bueno, entonces, no sé si tienen otra pregunta porque falta 1 minuto para que se acabe. Fíjense que lo que dice en esta diapositiva, y tiene mucha razón lo que dice, ¿verdad? Que el fundamento de la salvación es objetivo, pero también es subjetivo, ¿verdad? Nosotros entendemos por objetivo algo concreto, algo con base, algo con fuerza, y algo subjetivo como algo así, muy como no tan sólido, por decir así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es objetivo y subjetivo? Por el tema del mal, porque el tema del mal sí que es muy objetivo, porque el mal lo vemos concretamente, y tan concretamente se ve que en otras culturas se ha personificado el mal, o sea, se le ha puesto pues la imagen de una persona. Entonces, sí nos damos cuenta de que la objetividad del mal pues es más concreta y más fuerte, por decir así, que el fundamento que haya de salvación, ¿verdad? Por eso el tema de la salvación es objetivo y subjetivo, porque el pecado violenta, pero no destruye la finalidad divina de la historia humana. O sea, Dios tiene un proyecto de salvación desde siempre, y por mucho que el hombre se quiera alejar de él